Muchísimas gracias a todo el comité del colegio, de nuestro querido colegio de enfermeras. Muchísimas gracias por sus palabras y también las disculpas del caso por no estar en el tiempo oportuno que se me dio. Voy a tratar de ser lo más sucinta posible para que podamos salir ustedes en sus labores igual, como estaban programadas. Bueno, este tema es un tema, quiero realmente felicitarlas, es para mí gratificante el saber que estamos alcanzando metas, objetivos y queremos llegar a un nivel. Esto es importantísimo, tener cursos internacionales, ofrecer este tipo de calidad a nuestras agremiadas, realmente, no agremiadas, a todo nuestro colegio, a nosotras mismas como profesionales, ¿no? Y es la autocapacitación. Justo estaba leyendo hace poco un artículo reciente que se han hecho estudios a nivel latinoamericano en donde figura, ¿no? En el estudio figura que los médicos, por ejemplo, tienen el más alto indicador de autocapacitación que el personal de enfermería y técnicos de enfermería. Y yo creo que esa lectura que ha sido hasta el 2020 va a cambiar, porque estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo que estamos trabajando en ello, ¿no? Y tenemos que hacer investigación y tenemos que seguir adelante con las capacitaciones. Son unas autocapacitaciones, el interés que cada una de nosotras tiene que tener, porque esto es lo que vendemos, esto es lo que hacemos, es el servicio que damos al paciente. ¿Cómo lo vas a hacer si no tenemos las competencias, si no estamos actualizadas, ¿no? Entonces, es un reto y quiero felicitar al comité que lo están cumpliendo, lo están haciendo. Yo sé que esos indicadores van a cambiar y van a mejorar. Bueno, el tema, epidemiología de las infecciones en UCI y su impacto en la morbilidad de los pacientes clínicos. Para que un paciente llegue a UCI, tiene que tener dos tipos de entrada. Uno, que tenga infecciones que hayan sido adquiridas en la comunidad, ¿no? Y otras que hayan sido infecciones adquiridas en la UCI, ¿no? O también las de la comunidad son las que pasan a hospitalización, ¿no? Pasan a hospitalización porque no vienen directamente a UCI, o pasan a emergencia, o pasan a shock trauma, y luego llegan a UCI, ¿no? Ya están en hospitalización esas pacientes. Pero hay otras que son infecciones netamente adquiridas en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y estas son muy peligrosas. Nosotros justo estaba María Elena, la magister, hablándonos. Nosotros no teníamos mapa epidemiológico, por ejemplo, hasta hace unos buenos años. Es recién en este año que se da el mapa epidemiológico, ¿no? Lo hace el mapa microbiológico de nuestro hospital, lo hace el doctor Edi Paul Ticona Ramos, médico patólogo clínico. Y este documento es un documento valiosísimo, porque hoy en día y siempre nosotros tenemos que, ya las últimas guías nos dicen que tenemos que guiar nuestra acción de acuerdo a estos mapas microbiológicos, por servicio, ni siquiera por hospitalización, por hospital entero, no, por servicio. A ver, yo entro y en mi inducción, como profesional de salud, yo debo de conocer este mapa microbiológico. Es decir, debo de saber qué virus, qué bacteria es la que predomina o qué patógeno es el que predomina en ese servicio. Y es algo que no nos preguntamos. Preguntamos dónde están las cosas, qué hacemos, qué se tiene que hacer. Pero lo más importante es todo lo que nosotros sepamos acerca de la microbiología de ese servicio. Y eso es básico. Entonces, de ahora en adelante, cuando vayamos a alguna institución, tenemos que pedir o investigar, indagar sobre el mapa microbiológico que se tiene para yo saber en qué me muevo, cuáles son esas bacterias que se sienten. Epidemiología
y también en INSA, el Ministerio de Salud aquí en Perú. Yo sé que me escuchan de repente los ponentes internacionales a quienes mi venia a ellos. Aquí, por ejemplo, en Perú, el Ministerio de Salud promueve la prevención de las infecciones, ¿no? Y tenemos unas cartillas que deberíamos de optimizarlas en todo el hospital. Estas cartillas son de aviso para saber el paciente, así como identificamos al paciente, el señora María Ramos, también deberíamos de identificar al paciente con estas cartillas y decir qué tipo de infección tiene. Y esa es una sugerencia para todas ustedes. Apliquémoslos, está en la norma. Entonces, no, una cartilla amarilla si es de contacto, por ejemplo, si la bacteria que tiene, la infección que tiene es producida por una bacteria que se transmite a través de contacto, o un virus a través de contacto, o si es una infección transmitida a través de las gotas de Fluger, o por las inhalaciones, en el caso del COVID, por ejemplo. Entonces, las cartillas tienen hasta colores, y deben de estar allí, muy al frente, ¿no? Muy al frente, para que el personal que se acerque sepa, ¿no? Frente a qué está, con qué tipo de patógeno está lidiando. Y extremar las medidas para ese tipo de patógeno. Porque es muy diferente si es un contacto, es alta, pero altamente contaminante, ¿no? Entonces, esas cartillas existen, están en la unidad de cuidados intensivos de aquí de nuestro hospital en Arequipa, lo estamos utilizando, lo estamos identificando y hemos creado también una cartilla que identifica y hace el seguimiento, ¿no?, de cuáles han sido los resultados de esos cultivos. Y en la entrega de mi paciente yo tendré que decir, paciente, estable, inestable, ¿no?, como fuese, está, o se ha mandado una muestra para secreción bronquial y tiene tal resultado. O estamos a la espera, o estamos en el tercer día, o estamos en el cuarto día, porque yo tengo que saber. La enfermera tiene que involucrarse en esa, y tiene que ser parte de esa información, ¿no? Entonces, las etiologías de estas enfermedades generalmente son gram negativas. Y como sabemos, pues, para que lleguen a UCI, porque estamos hablando de todas estas bacterias que tienen que llegar a UCI, que las gram negativas se caracterizan pues, por ese refuerzo que tiene la bacteria, esa película gordota que tiene la bacteria, y que evita que nuestros glóbulos blancos se las coman y que entren los antibióticos directamente a ellas. Son las más resistentes, ¿no? Son las peores bacterias que tenemos. Y la etiología es esa, ahí nos lo dice. La etiología es gram negativas. O sea, ya de antemano, para que entre a UCI, ya sé que voy a tener que lidiar con antibióticos de alto espectro. Porque un antibiótico simple no le va a hacer nada. Entonces, allí es donde tengo que extremar todas mis acciones para evitar el contagio y la contaminación. Ya de antemano lo estoy sabiendo. Sé que para UCI voy a tener que incidir en las medidas de bioseguridad que comentaba la ponente anterior. Así, también, por ejemplo, en UCI ya existen factores que están dentro del paciente que vulneran a este paciente. Ya lo vulneran. No tose, sistema de ventilación mecánica, cómo bota las secreciones, está con una vía artificial donde inhibe completamente la fisiología natural de la respiración, el atrapamiento del vello, el vello que atrapa el polvo y así sucesivamente, ¿no? Inhibe que haya la secreción normal, porque frente a un dispositivo que está allí, va a aumentar la secreción, va a hacer una inflamación, va a vulnerar todos estos mecanismos normales que tenemos para evitar infecciones. El que esté postrado, el que sí me esté inestable, el que no tenga irrigación favorable. Entonces son muchos los factores que el paciente de UCI tiene para poder adquirir infecciones intrahospitalarias. Pero son evitables. Muchas sí,
Por supuesto que sí, porque todas se tienen que contagiar o tenemos que infectarlas nosotros. Porque sola no. Está bien que esté pues inmunosuprimido, puede estar todo, pero así nomás no se va a infectar. Está a nuestro cargo. No se va a infectar solo el paciente. Puede estar muy inmunosuprimido, muy hipotenso, muy chocado, pero tengo yo que hacer una acción negativa para que este paciente se infecte. Cuando hablamos de infecciones adquiridas en UCI, diferente a las que ya vimos, ¿no? El diagnóstico en UCI, y esto por favor es importantísimo porque lo dicen las últimas guías. Primero, el diagnóstico tiene que ser precoz, lo más precoz posible, por la clínica o por la parte que nosotros hagamos de cultivos, a lo que fuese, ¿no? Pero aún más importante es la precoz instalación del tratamiento. Y ahí ustedes me dirán, ¡ah! Pero ¿cómo puede ser que vamos a dar un tratamiento precoz a un paciente que sabemos que tiene un gran negativo? Ya sabemos que es una bacteria recontra reforzada. Y sabemos que está inmunodeprimido y sabemos que los antibióticos de amplio espectro pueden llevarme a una insuficiencia renal. ¿Cómo le voy a dar? ¿Qué hago? O sea, ¿por qué le voy a dar? No que no debemos de darle a los pacientes antibióticos así nomás hasta que salga el resultado, así no es, me dirán ustedes. Y yo les digo que no es como ustedes están pensando, sino muy por el contrario. En UCI tienes que hacer una administración de tratamiento precoz también y empírica si no hay resultados. Apenas me hace la temperatura de 38,3, encima de 38,3, yo ya tengo que, el médico tiene, y lo hace en UCI, que indicar un medicamento que sea ¿para qué? Si no sé qué salió, si no hemos hecho todavía, no han salido resultados, nada, solo está con fiebre. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para poder desescalar el medicamento. ¿Qué significa eso? Significa que tengo que poner el antibiótico de mayor espectro, también según mi mapa microbiológico. Para eso sirve esto. Tengo que saber y decir, oye, mi bacteria, por ejemplo, la bacteria que predomina con nosotros, digamos, el Staphylococcus aureus, ya, le tengo que mandar, o un KPC, yo tengo que mandarle el antibiótico de mayor espectro, porque es una bacteria que es resistente a la colistina, imagínense. Entonces tendré que mandar un linezolid porque no hay otro. Y esa es la gravedad de nuestros pacientes. ¿Qué pasa? Sé que esto estamos hablando si hay infecciones adquiridas en UCI, entre el paciente por superado de cirugía cardiovascular, no tiene infección. Primer día está en balón de contrapulsación, etc. Segundo día, tercer día, y eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Empieza a tener fiebre a la semana de estar en UCI, ¿no? Paciente grave, crítico. Entonces, mando inmediatamente a la primera señal de la infección, mando, según la clínica, ¿no? Si fuesen secreciones o si fuese de repente por catéter, etcétera, o por sonda urinaria, mando mis cultivos. Pero tengo inmediatamente, de acuerdo a mi mapa microbiológico, mandar, de acuerdo a la bacteria que yo manejo ahí, porque se supone que yo lo contaminé con una de las bacterias de los pacientes de al lado, que tengo en mi UCI, que viven en mi UCI. Si yo tengo el Baumani, por ejemplo, entonces yo ya tengo que ver que voy a tener que atacar al Baumani porque puede ser Baumani lo que tenga mi paciente. No se va a poder contagiar de algo que no tengo en mi mapa microbiológico, pero para eso lo tengo que conocer. Porque si no lo conozco, ¿el médico qué va a dar? Se va a inventar nomás muy empírico, tampoco es tan empírico. Es empírico, pero en base a el mapa. Yo tengo frecuentemente esto, entonces se me ha contagiado de Staphylococcus aureus, que es lo que tengo más en secreción bronquial. Lo más seguro. Y ya veo en mi dotación de medicación cuál es la que puede. Y le doy la más alta para que cuando venga mi cultivo positivo a eso que estaba esperando, yo ya inicié el de mayor espectro. Siempre es el de mayor espectro, pero también vigilando que sea
de acuerdo al mapa, ¿no? ¿Qué le hace mal o qué se come a qué bacteria? ¿O qué mata a qué bacteria? Ya. Pero, ¿qué pasa si viene el cultivo con una bacteria más suavecita, menos compleja, menos resistente, y yo ya estoy con un antibioticazo de amplio espectro? ¿Qué hago? Yo lo que tengo que hacer es desescalar. Cuando uno desescala la medicación, empieza a, eso que yo puse, que es alto, ahora empiezo con un imipenem, puede ser, o una ceftriaxona, puede ser. ¿Y eso no es malo? Por supuesto que no. Porque ¿qué pasa si yo le pongo primero un antibiótico más bajito? Para no hacerle resistencia, decimos, no, no, mentira, eso es un mito. ¿Qué Mónica, pasa? ¿estás compartiendo más transparencias o se ha quedado en No, no, una no, nos nota? hemos quedado en la introducción, Carmencita Ya, linda. ya. Ah, ok, ok. Pero Ya. se está entendiendo, Carmen, discúlpame, Sí, sí, ¿sí? por supuesto, por supuesto. Ya, Sí. ya. Entonces yo quiero que se imaginen, la enfermería es eso, la enfermería es imaginarte, la enfermería es indagar. Entonces, ¿qué pasa si viene un antibiótico más, decíamos, ¿no? El resultado más bajo, yo le tengo, eso significa desescalar. Ya tenemos que empezar a hablar con esa terminología. Y en UCI empezamos a desescalar. Ah, no, vino algo bajo, ya empezó. Pero ¿qué pasa si yo le puse un medicamento muy bajo? Tuve esos 3 días o 4 o 5 hasta que me vino el cultivo, el paciente tiene alto riesgo de mortalidad. Alto riesgo de mortalidad, porque ya son 5 días que tuvo problemas, que lesionó esa bacteria lo que estuvo, que lesionó al paciente. Y así le ponga el de amplio espectro, ya no le va a hacer nada. Entonces recordemos eso en UCI. Además de que el tratamiento, por eso en muchas de las patologías nos dice que apenas tenga el primer signo clínico o de clínico sobre todo, tenemos que iniciar empíricamente el tratamiento. Apenas se descubrió, por ejemplo, la temperatura en 38 grados, a la hora, solo tenemos 1 hora de poder administrar el medicamento. Nos lo dice la guía. Por eso es tan importante que el horario, si hacemos cada 8 horas en la administración de medicamentos, tiene que ser cada 8 horas. No puede ser esta 8 horas y la otra a las 10 horas o a las 12. No, porque estamos incrementando que se multipliquen estas bacterias. Y cuando las bacterias se multiplican en el cuerpo, ¿qué pasa con los glóbulos blancos? ¿Acaso se quedan así tranquilitos porque ya está el antibiótico? No, también salen, porque dice, oye, ¿qué pasa? No hay la ayuda. ¿Dónde está el antibiótico? No hay la ayuda. ¿Qué pasa? Salen. Y ahí empieza ya no la leucocitosis, sino se gastaron los glóbulos blancos y empieza la leucopenia. Y por eso aumenta nuestro paciente con mortalidad. Esta página me he quedado aquí porque este es todo mi contenido de lo que voy a exponer. Eso es todo mi contenido de lo que voy a exponer. Vamos a desarrollarlo, pero eso es lo más importante y tenemos que quedarnos con esa idea en la cabeza. Son varios puntos que hemos tocado. En las infecciones comunitarias, obviamente tienen que ser las graves, las que van a ir a UCI. Obviamente, ¿no? Identificadas, esto en una revista española, hablamos, y también ratificadas en nuestra área en Perú, más en Arequipa, ¿no? Son las neumonías. Esto estamos hablando de las personas de a pie que están en la calle, ¿no? O sea, no son pacientes. Las neumonías, las infecciones por sistema nervioso central y las infecciones por hito. Esas son las 3 primeras y con mayor incidencia de pacientes que vienen a UCI por este tipo de infecciones. Que me dirán, pero también hay pacientes que hay con infecciones, por ejemplo, neurocríticos y todo. No. Puede ser, ¿no? Que hay una infección por herida, ¿no? Pero es muy, muy leve.
Las comunitarias que van a UCI son estas. Estamos hablando de infecciones, no estamos hablando tampoco de fracturas, ¿no? Estamos hablando de infecciones. Entonces, la incidencia es de 3 a 8 casos por 1000 habitantes por año. No es mucho, pero puede ser, ¿no? 1000 habitantes. La etiología va a depender mucho de la edad del paciente, porque puede ser que un joven de 17 años haga una neumonía y va a resolverla. Va a entrar a hospitalización, pero no va a llegar a UCI probablemente, ¿no? Probablemente. Es que no se ha terminado de infectar más en hospitalización o emergencia. Entonces, pero esto es importante conocer, ¿no? Siempre la edad, las comorbilidades, como el uso de corticoides, por ejemplo. El tabaquismo, ¿no? Los organismos aislados por Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza y el SARS y el MERS son los más importantes en este problema de infecciones comunitarias, los que entran a UCI. ¿Y cuál es la clínica? Generalmente, mayor a 38 grados, afectación al estado general, tos, expectoración, dolor torácica y disnea, en caso de una infección o una neumonía, en caso de una neumonía. El diagnóstico es clínico, ocupación del espacio alveolar y rayos X, ¿no? Y aquí vamos hay un hemocultivo, ¿no? Y el esputo también es característico, ¿no? Porque es purulento, ¿no? Entonces, vemos en esta imagen, por ejemplo, aquí ya hay un infiltrado. Miren, esto es cuando entró. Y miren cómo ha progresado en 48 horas. Ya me pongo. Menos de 72. ¿No? Por eso va a UCI. ¿No? Porque ya aquí ya definitivamente requiere de una ventilación mecánica asistida, probablemente. Los criterios de gravedad, y lo dice la GIAS, el retrasar, y lo ha comprobado en COVID, el retrasar el ingreso a UCI aumenta altamente la mortalidad. Por eso es que a veces queremos que vaya a UCI, sí es cierto, ¿no? Y cuando está bien recuperado, que salga lo más rápido posible para evitar la infección. ¿Qué pasaba con estos pacientitos de COVID, por ejemplo? No habían camas, como lo hemos expuesto en reiteradas ponencias. Faltaba la oferta. Siempre faltó. Por más de que hicimos, siempre faltó porque había pacientes que necesitaban UCI en otros lugares, en otras áreas de hospitalización. Y esos son los pacientes que se morían. No, porque tenían que entrar a UCI lo más pronto posible. ¿Qué más dice? La Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas proponen, ¿no?, a los pacientes con shock séptico o insuficiencia respiratoria como un criterio mayor a dos tipos de pacientes para que ingresen a UCI, como un criterio mayor que necesiten la ventilación mecánica. Y lo sabemos. El paciente que necesita ventilación mecánica tiene que estar en UCI. Y lo corrobora acá la literatura. Hablemos con evidencia científica. Dicen que, por ejemplo, estamos hablando de infecciones respiratorias, una neumonía en la comunidad que ha venido y que esté en shock trauma, por ejemplo, un paciente. Entonces, estamos viendo cómo llega a UCI, ¿no? Dice que puede ser uno de estos criterios, dos de estos criterios, o cualquiera de estos. Eso dice este estudio en España. El criterio mayor, que acá lo acabamos de poner, necesidad de ventilación mecánica. Presencia de shock séptico. Cualquiera de estos, uno puede entrar. Si tienen la necesidad de ventilación mecánica, UCI. No tienen la necesidad de ventilación mecánica, pero sí tiene la presencia de shock séptico, UCI. ¿No? Y también tenemos criterios menores. Cualquiera de estos, dos. Es decir, que el paciente que se encuentre con tensión arterial sistólica menor a 90. Cuando hablamos de una presión arterial sistólica menor a 90, este paciente, y la literatura dice menos de 80, es hipotensión.
Yo no puedo tener a un paciente 2 horas con menos de 80 milímetros de mercurio, de presión asistólica. No puedo. ¿Por qué? Porque ese paciente, con toda seguridad, va a aumentar su tasa de mortalidad. Pero para cuando haga el paciente infección, tengo que ver mi lactato. El lactato, tenemos que empezar a verla en nuestro AGA, el lactato mayor a 4, leído en emergencia, no en UCI, en emergencia, si no se resuelve, predictor de mortalidad. Ese paciente se va a morir. Ese paciente se va a morir. Entonces, son temas con evidencia científica, lo dicen las guías. Pero la guía la tenemos que interrelacionar en nuestro actuar. Cuando hablábamos de que el paciente no puede tener más de 1 hora de iniciar el antibiótico después de la clínica, ¿qué significa, pues? La guía dice, sí, dice, pues, y la enfermera tiene que estar tomando la hora a horario. Si sé que es una indicación, tengo que evaluar a ese paciente que está crítico en la UCE o en shock trauma o de repente en observación, tengo que valorar su dinámica respiratoria, su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca. La saturación no. La saturación va a caer cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya el paciente va a entrar a ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque los mecanismos de defensa del cuerpo, los mecanismos compensatorios, ¿no? Defensa compensatorios del cuerpo van a empezar a mostrarse. Si le va a faltar respiración al paciente, lo que vamos a empezar nosotros a hacer es hiperventilar, ¿no? Va a seguir eso, 96% de saturación, 97%. Taquicardia, el corazoncito está recibiendo indicación del cerebro de que no está llegando a los riñones el oxígeno suficiente, empieza a hacer taquicardia. Voy a mandarle más. Y empieza a hacer taquicardia. ¿Y la saturación? 95, 94. No se resuelve. Empieza a hacer tiraje. El paciente. Saturación, 92. Todavía está bien. ¿Se dan cuenta? El monitoreo en un paciente es siempre. Yo tengo que entrar mirándole la cara, mirándole las manos, mirándole su tórax, mirándole si está haciendo alguna circulación, mirándole las mucosas. 80 de presión. Ay, este paciente. Voy a ir a ver qué le pongo, le aumento las aminas o le aumento suerito. ¿Viste gasto cardíaco? ¿Cuánto es el débito normal de un paciente? 1 centímetro por kilogramo de peso. 0.5, perdón, por kilogramo de peso. Hora. O sea que si el paciente pesa 60 kilos, 30 centímetros cada hora debe de orinar. ¿Lo hacemos? ¿Medimos eso? No. Pero si ya sé que mi paciente está mal, que está... ¿Por qué la presión está así? Le abro la boquita. Le digo, si está despierto, abre la boquita, a ver. Saque la lengua. Es tan sencilla y no la estamos haciendo. Entonces yo me doy la idea que le falta volumen. Y si bien es cierto, nosotros no tenemos la facultad de indicar ni siquiera el oxígeno, ni siquiera podemos subir el oxígeno, ¿ya? Dinámica con el médico. ¿Me estás informando algo? Siento tu voz. ¿Me estás informando algo? No. No, Moniquita, perdón, se había prendido el micro. Ya, ¿está bien? ¿Estamos yendo bien? ¿Quieres que me apure, Carmencita? Sí, yo creo que te apuras un poquito porque estamos esperando para la clausura, ¿ya? Gracias. Entonces, la frecuencia, yo estimo mucho tus palabras, Carmencita, todo lo que has dicho de mí es recíproco también para usted. Una excelente enfermera, excelente persona. Bueno, sigamos. Entonces, estos criterios, que no pueden ser, ¿no? La frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, por favor. El PAFI, menos de 250. Infiltrados, ya los acabamos de dar. Entonces, tenía una ojeadita a los rayos X. Confusión, y desorientación, porque ya el paciente ya no le llega, lo siguen al cerebrito, ya no le está llegando. No hay forma. Entonces va a empezar a tener ese tipo de... ¿no? Nitrógeno úrico, hipotermia,
Leucopenia, ahí está, la leucopenia salió. Claro, pues si ya no tiene ya más glóbulos que ayudarle, que comerse, ya se gastaron todos. Y trombopenia, ¿no? Entonces, cualquiera de estos criterios son criterios a un paciente que viene de la calle para poder entrar a la UCI, ¿no? En infecciones del sistema nervioso central. 2. La meningitis, por ejemplo, que la vamos a ver ahorita, ¿no? Bacteriana de la comunidad, que es de 1 a 3 casos por 100.000 habitantes. Es menos, pero hay. Aislados de Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitae, responsables del 80% de casos, estos estreptococos que vienen a UCI. Familiaricémonos con estos nombres. Los factores de riesgo, definitivamente no hay el complemento meningococo. Por eso es tan importante la vacunación en los niños, ¿no? Hasta siempre. Es una vez por año, por la vida, en toda la vida esa vacunación. Y tenemos que hacerla. Yo les preguntaría ahorita, a ver, que levante la mano, ¿quién tiene la vacuna? Te apuesto que no la tiene. Alteración de la inmunidad celular para meningitis vírica y causadas por enterovirus. Las manifestaciones clínicas, siempre fiebre, y ya sabemos que fiebre no es 37.5, es 38.3. Dolor de cabeza, rigidez de nuca, alteración de conciencia y convulsiones. Chicas, por favor, alteración de conciencia. No te dice, oh, tiene que tener todas estas para que pueda entrar con un cuadro de meningitis. Un médico también, ¿no? Diagnóstico. Tiene que analizarse el líquido cefalorraquídeo. Y aquí es tan importante, tanto como en la neumonía, ¿sabes? El manejo de esas secreciones, la toma de esas muestras, el transporte de esas muestras. Si yo contaminé ahí esa muestra, no me va a salir un resultado favorable. Si yo me demoré mucho en mandar la muestra, tampoco. Entonces, el técnico y la enfermera, claves para la decisión diagnóstica. Y en caso de convulsiones, una tomografía. El tratamiento deberá realizarse, mire lo que dice, ¿eh? A primera hora de la incidencia bacteriana o vírica. A la primera hora. En sistema nervioso central. ¿Ya? Encefalitis adquirida en la comunidad, otra de las bacterias adquiridas en la comunidad, de las infecciones. Dice hasta un 75% de casos no se identifica, es 75 por favor, 75% de casos no se identifica el agente etiológico en las encefalitis. Y es bastante, o sea, prácticamente lo hacemos a lo empírico, y es así. Generalmente nuestro mapa bioepidemiológico a nivel Arequipa es herpes simple de tipo 1 y virus Nilo occidental, de los más comunes. Ya, entonces, miren frente a qué cosas estamos, ¿no? Para ir a UCI. Manifestaciones clínicas, aquí existe afectación del parénquima cerebral, definitivamente. Por eso, la fiebre y la cefalea se asocia mucho a la alteración del nivel de conciencia. Aquí sí hay alteración del nivel y déficit motor. Entonces, eso lo clasifica. El análisis definitivamente es por líquido cefalorraquídeo, la muestra es piocitosis molecular moderada, glucosa normal, en el anterior la glucosa era baja, y un aumento de las proteínas, ¿no? El PCR, que lo conocemos todo, obviamente en líquido cefalorraquídeo está aumentado, ¿no? Para herpes y varicela. Y cuando encontramos edema cerebral a nivel temporal, del lóbulo temporal, es sugestiva ya a una herpes simple y encefalitis. Entonces la clínica evidencia mucho esto, ¿no? La infección urinaria adquirida por la comunidad es otra de las infecciones que van a UCI, ¿no? Constituyen las más frecuentes en tanto en la comunidad como en el ámbito hospitalario, causantes del 5 al 7% de sepsis graves por una infección urinaria. Y las cosas que son tan fáciles de poder evitar, ¿no? La etiopatogenia, gérmenes que colonizan la uretra, ¿no? Que van al introito vaginal, ¿no? Ascienden hasta la vejiga, ¿no? Y la más frecuente, Escherichia coli, ¿no? Estafilococcus aureus y cándida. Los factores de alteraciones del flujo urinario es uno de los causantes, ¿no? Alteraciones hormonales del epitelio de la uretra, cateterismos constantes, manipulación constante urinaria, no generalmente los pacientes que están, por ejemplo, en casa, ¿no? Embarazo o diabetes, también son factores predeterminantes. La cistitis enfisematosa puede cursar con un cuadro de shock fulminante, muerte. Una ITU. Diagnóstico, análisis del sedimento urinario,
tinción de un gran, obviamente negativo, ¿no? Urocultivo. Y el tratamiento definitivamente empírico, lo tienes que iniciar ya. En todas tienes que iniciar ya el tratamiento. Ya sabemos cómo, ¿no? El alto para desescalar. Infecciones nosocomiales adquiridas en UCI. ¿A qué estamos hablando de UCI? Mayor morbimortalidad debido a una estancia hospitalaria y aumento de costes, además de todas las demás infecciones agregadas que se puedan dar, problemas como escaras, por ejemplo, la inserción luego del paciente a su vida normal, muchos pacientes que tenemos, por ejemplo, en Guillain-Barré, que no se le ha podido hacer, los que están en UCI, por ejemplo, es un trabajo arduo después de la salida, hacen pie péndulo, ¿no? Tenemos un pacientito que, por ejemplo, entró y está hipostático, no mueve nada por el problema del problema que tiene de Guillain, ¿no? Y no se resuelve todavía y está infectándose, ya se le ha hecho leucemías, entonces imagínense, ¿no? El riesgo en la estancia hospitalaria en UCI es alto, tiene morbimortalidad, ¿no? El paciente crítico es vulnerable entre el 9, miren esto, es importante este dato, entre el 9% y el 20% de pacientes que puede sufrir, incluso lo dice textualmente, sufrirá, te predice una infección durante la estancia en UCI. Frente a acá hay un error, por favor, 5% de pacientes ingresados en hospital. Es decir, el 5% de pacientes ingresados en hospitalización puede infectarse, ¿no? Con una IA. En cambio, en UCI es más, del 9 al 20%. ¿Por qué? Por la invasividad de los procesos. Porque hay más manipulación, ¿no? Entonces, los factores del riesgo de inmunosupresión congénita o secundaria a los fármacos, como la quimioterapia, los corticoides que se les empieza a dar, el tratamiento inmunosupresor, la alteración de inmunidad ligada a la patología aguda, que motivó el ingreso al UCI, ¿no? La postración, ¿no? La necesidad de dispositivos invasivos, el hacinamiento, que a veces no tenemos áreas que sí están bien determinadas con áreas normativa, técnica y todo, pero hay áreas que no, porque tratamos de aperturar las camas que más se puedan. Procedimientos defectuosos, sin esterilidad o que ofrecen una oportunidad a una transmisión cruzada, ¿no? Que no me lave las manos de un paciente al otro, por ejemplo. Microorganismos predominantes gran negativos del 59%, todos gran positivos y hongos del 10%. 60%, 30% y 10%. Entonces, ¿qué nos dice España? Nos dice, en España, y aquí se dice lo mismo, neumonías asociadas a ventilación mecánica se dan con las infecciones del tracto urinario. Estamos hablando de estas dos, ¿no? Infecciones del tracto urinario y neumonías asociadas a ventilación mecánica. Son las más predominantes, frente a otras. Y es cierto. Vamos a seguir. Esto en UCI, bacteriemia relacionada con catéter. Es una de las, en UCI es una, además de neumonía asociada por el ventilador, la bacteriemia relacionada con catéter se denomina bacteriemia a la presencia de microorganismos obviamente en la sangre, ¿no? Pero por catéter venoso central y vía periférica. En UCI, acá les leo, tenemos por un hemocultivo de punta de catéter, estafilococos. La vía exaluminal, pueden ser 3 entradas para esto. La vía exaluminal, la vía endoluminal y la vía hematógena. La exaluminal hace una película. Generalmente se da en la inserción. Cuando hay una mala inserción, cuando hay un mal procedimiento, que ya me imagino en otra oportunidad se hará cómo debe ser el protocolo para una inserción correcta. Tiene que hacer un lavado quirúrgico. Mano quirúrgica, ¿cuánto es? 5 minutos. ¿Les hacemos hacer eso a nuestros médicos cuando van a poner un catéter venoso central? Y la guía lo dice. Y es la coordinación que tenemos que tener las jefes de enfermería con nuestro médico. Para que le digamos, ¿sabe qué, doctor? Tenemos esta guía, tenemos esto, sus médicos se lavan solamente el lavado normal, de 45 a 60 segundos. ¿Qué necesitamos? Un lavado quirúrgico para la inserción. La colocación de sábana
de un metro, de campo de un metro. La utilización correcta, no de clorexidina al 2%, hoy día me sorprendí, no se puede usar clorexidina al 2%, es solo para lavado de manos. El correcto es la clorexidina al 2%, más el alcohol isopropílico, y si no, la clorexidina al 4%. Entonces, instalemos eso, chicas, en nuestras unidades de los servicios, porque se coloca también eso. Entonces, ¿qué nos falta? Diálogo con el médico, que acepten. Instalación de checklist, instalación de fluxogramas. Cuando nosotros estuvimos en el COVID, instalamos los checklists para el uso del EPP, porque sabíamos que al momento de, si nos lo poníamos mal, en el momento de quitarnos el EPP, podíamos contaminarnos. ¿Y qué usábamos? Checklist, casi 2, 3, 4 semanas, casi un mes estábamos, nos vestíamos entre nosotras, tú check. Eso hagan ustedes, instalen un checklist para el procedimiento de la inserción y colocamos. Y no es para que nosotros veamos, sino para que adheramos las buenas costumbres de bioseguridad. Porque ya dijimos, el paciente, si te infecta, vas a poner más antibióticos, va a estar más inestable, va a ser un paciente más trabajoso, hasta para nosotros. Y obviamente, pues el paciente va a morir. Porque si ya dijimos que si en mi UCI tengo el KPC, que tuvimos este KPC el año pasado, por ejemplo, el año pasado, que era resistente a lo más alto, ¿qué le ibas a poner de antibiótico? No había. El paciente tenía alto, iba a morir. La vía endoluminal, a través de manipulaciones de las conexiones. Entre menos manipulemos la conexión para un acceso venoso, tanto central como periférico, es mejor. Hay vías de triple vía, llaves conectoras de trifulcadas, que no necesitan las tapas. No se puede dejar en vasitos ni en bolsitas. Voy a dejar la tapita. ¿Quién no te aseguró que se paró la mosca ahí? ¿Quién no te aseguró que tú misma, cuando metiste la mano a sacar una de las tapitas, lo contaminaste? Si no se pone en la aguja, y también colocar eso, no en una bolsita, tiene que ser en una riñonerita, pues, que ofrezca la limpieza correcta. No sé si es esterilidad, pero por lo menos la limpieza correcta. El uso del lavado de manos para administración de medicamentos. Y hasta colocación, en accesos venosos centrales, colocación de guantes quirúrgicos. Estériles, perdón. Entonces, es tan importante la aplicación del seguimiento y la aplicación de las normas de bioseguridad en todos los procesos, más en estos, especialmente en esta, que la bacteriemia es una de las principales infecciones que dan en UCI. Y eso para prevenir es como eso, como una lavada de manos. ¿Cuáles son? Los patógenos como el estafilococo. ¿Se acuerda que dijimos? Igual, estafilococos. ¿Ves? Estafilococos. Manipulaciones, por ejemplo, ¿a qué es importante identificar? ¿No? ¿Cómo sé cuándo ha sido, lo dice la guía, ¿no? Cuando hace una mala inserción contaminada, a la semana se te va a aparecer los síntomas de la temperatura, ¿no? La infección. Si es una por nosotros, es más tardía, casi a las 2 semanas. Digo nosotros, ese catéter, entre menos supervivencia, lo tenemos que curar hasta tan bien que tiene que quedar hasta 7 días esa curación. Se tiene que quitar los accesos, la última guía dice que no, ninguno, ni el central, ni el periférico, ni el de la zona vesical, ni el de la zona nasogástrica, no se quita nada. Se evalúa todo el tiempo, constantemente, para ver si el retiro. No, antes se decía, ¿no? Cada 15 días vamos a quitar la zona vesical, cada 15 días la línea arterial, cada 13 días o 10 días no, ya no, la guía lo dice claro. No se cambia a excepto que o no se esté usando o esté deteriorado o tenga signos de inflamación, infección, etc. Y la vía hematógena, ¿no? Que es infrecuente, que es la traslocación de bacterias, ¿no? La colocación a partir de otra infección. Manifestaciones clínicas focales, obviamente, induración, eritema, dolor, sistémicos como fiebre, escalofríos e hipotensión, ¿no? Claro, ¿no? Aquí tenemos, tras la retirada del catéter venoso central, aislamiento de los hemocultivos extraídos por punción en una vena periférica o cultivo de punta de catéter. Así lo vamos a tomar. Si no, se ha retirado el catéter hemocultivo extraído por el lumen del catéter. Entonces, si hay fiebre en el paciente, mira, la fiebre es tan sencillo.
Nosotros tomamos la temperatura, es lo más básico para identificar una infección y administrar lo más pronto posible y empíricamente un antibiótico, la fiebre. Signos locales de infección. Si hay, retirar el catéter del tratamiento. Si no hay, valorar el resultado de historia clínica. Hemocultivos o cultivos diferenciados. Si son negativos, buscar otro foco. Ya, pues no será eso. Si son positivos, retirar el catéter, ¿no? Y tratamiento, obviamente, ya hemos hablado del tratamiento. Foco secundario. Si está ausente, valorar resultados hemocultivos y si está presente, tratamiento a foco, ¿no? Que hemos encontrado, ¿no? Ese es el actual, ese es el fluxograma, más o menos, que se hace. Neumonía asociada a ventilación mecánica, otra de las infecciones. Son 3. Infecciones por catéter, contaminación de catéter, neumonías, los NAF, neumonías asociadas a ventilación mecánica e infecciones del tracto urinario. Y aquí tenemos el 30% de infecciones adquiridas en UCI. 30 es bastante, ¿no? Y sí es cierto. Se desarrolla tras 48 horas de intubación endotraqueal cuando fue una mala intubación, con factores comorbilidades, como EPOC, paciente inmunodeprimido, enfermedad grave. No, también, no. Patologías agudas como traumatismo encefalocraneano, sedación profunda, pacientes quemados en síndrome de inhalación, ¿no? Los pacientitos que están en unidad de quemados, ¿no? Existen 3 vías también, la aspirativa, la directa y las otras vías. La aspirativa, las macro y microaspiraciones. El paciente, tan importante cuando tiene un tubo, medir el CAF. Medir ese globito que hace que no pasen las secreciones subglóticas al tubo endotraqueal. La guía dice que deberíamos usar tubos, no sé si ahí de repente tenemos en el comité, deberíamos usar tubos en el hospital, ¿no? Deberíamos de promover el uso de tubos con aspiración subglótica, ¿no? Porque cuando tú inflas el CAF, por ejemplo, tienes que tener una medida. ¿Cómo lo sabes cuánto mide? Antes, yo he leído incluso literaturas, que tenías que agarrarlo así al CAF, ¿no? Tu naricita o tu lobo de la oreja y decías, bueno, ya pues sí, estamos bien. Pero ahora ya no. No puedes hacer eso porque a medida que lo vas agarrando, lo vas desinflando. Y si lo vas desinflando, por ahí se va a ir pasando la saliva. Entonces, ¿qué medida es tan básica para esto? Medir el CAF. Aspirar secreciones por boca. No por tubo. Yo a mis enfermeras en UCI no les digo que aspiren por tubo, a menos que sea estrictamente necesario. Tómame una muestra de secreción bronquial. No, no hay secreciones, la enfermera me reportó que no había, ausculto, pasa bien, no evidencio secreciones en el ventilador mecánico. No tengo por qué intentar tomar. No tengo por qué. Y se le dirá al médico, no se le ha tomado porque no evidencio secreciones. Que busque otro foco, debe haber otro foco. Entonces, empoderémonos, chicas, empoderémonos. Por nuestro paciente. Vienen los interconsultantes, hay que hacerles lavar las manos. Doctor, por favor, yo corro desde donde estoy. Doctor, por favor, lávese las manos. Y lo acompaño. ¿Cómo está? Me ríe. Vamos a lavar las manos. A ver qué me va a decir. A ver si me va a decir que no. Tú tienes que cuidar a tu paciente porque es tuyo, es tu paciente. Depende de ti, el paciente crítico. ¿Cómo no lo vas a cuidar? ¿Cómo no vas a exigir que hagan los procedimientos correctos? Yo por eso reclamo mis insumos, ¿no? Me imagino que en otros países de primer mundo los deben de tener súper bien, por eso también los indican, ¿no? Como en las guías, ¿no? Esto del medidor del CAF, los tubos que tienen aspiración subglótica, el correcto lavado de boca, ¿no? Con la clorexidina al 12%, pero no la clorexidina que nosotros hacemos en el hospital, ¿no? Es una clorexidina más especial, ¿no? Que no te va a secar la vía aérea, en la boca, ¿no? Y todo el tiempo así, y tú si lo tienes así, en la movilización, por ejemplo, lo voy a mover al paciente, un paciente crítico, o lo voy a movilizar por un lado. Lo primero que tengo que hacer es y aspirar la boca. Así evito que el protocolo, ¿no? Hay que dejar esos mitos. Me voy a bañar todo y al final va a mover las secreciones y ahí, no son las secreciones que ha movido, no. Son todo lo que se ha pasado de la boca hacia su tubo, hacia su tracto respiratorio. La vía directa a través del tubo endotraqueal, ahí sí, pues, ¿no? Aspiraciones de secreciones cuando hacemos con una mala técnica, las microfluoroscopías igual por mala técnica, las nebulizaciones igual con mala técnica, todo lo que entra directamente, ¿no? Y la translocación bacteriana que ya sabemos, ¿no? Generalmente pacientes que tenemos en UCI que tienen problemas
que no están, por eso en UCI tienes que darle la alimentación y en todos los pacientes lo más pronto posible, para que el tejido, para que esté bajando y no haya esa traslocación bacteriana hacia el tubo, hacia el pulmón. Espérate. Manifestaciones clínicas, aumento de secreciones de aspecto purulento, fiebre, leucocitosis, hipotensión, evidencia radiográfica. Efectivamente ya lo vimos ya. Clínico de presencia de menos de 2 signos de estos, secreción purulenta, temperatura menor a 38, leucocitosis o leucopenia, ya hablamos de eso, cultivo de secreción, estafilococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Son los más frecuentes en lo que nos dicen, ¿no? Infección del tracto urinario, el 30% igual de infecciones. La permanencia va a alterar los mecanismos naturales, ¿no?, de la defensa del organismo. Pero, ¿qué te dice la guía? Fija la sonda vesical. Cuando la sonda vesical entra y sale, ahí es la contaminación. Recordemos que está muy cerca de la parte perianal. Entonces, eso es lo que hace que se colonice nuestra sonda. Tenemos que hacer el aseo correcto, sin isodine, con suero, o con agua, perdón, nada de suero con agua destilada, correctamente, ¿no? Diariamente. Y evitar que se prolifere ahí, ¿no?, secreciones. Tenemos dos puertas de entrada, ¿no? La superficie interna, que puede ser que se coloniza internamente, ¿no? Porque todos los dispositivos hacen un microfilm, ¿no? Y ese microfilm garantiza las bacterias. Y externa también el dispositivo, ¿no?, que mueven las biopelículas. Los gérmenes frecuentes, Escherichia coli. Por eso es tan importante conocer sobre qué estaba infectado tu paciente. Imagínate que tiene Escherichia coli, una infección, y luego encuentras Escherichia coli en tu endotraqueal. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó ahí? Mano. Pseudomonas aeruginosa. Y finalmente les voy a mostrar, ¿no? Esta es una referencia que nos hizo el área de epidemiología, ¿no? Imagínense las IAS, que son las instituciones asociadas a servicios de salud, que básicamente es por lo que se infectan nuestros pacientes, ¿no? En emergencia, UCI neonatal, medicina, UCI. Miren cómo estamos. La frecuencia de las IAS en servicios vigilados del hospital, por ejemplo, neumonías intrahospitalarias, definitivamente, ¿no? Las ITUS, ¿no? Y por catéter ha bajado, ¿no? No aparece. Ahí está, sí, infecciones del tracto sanguíneo por catéter venoso central. ¿Ves? Las tres que hemos mencionado. También se acopla a estas guías internacionales, ¿no?, de España, que es donde he sacado la bibliografía. Las guías según agente etiológico, Hospital Nacional, ¿no? Primero, Escherichia coli. El coli. Y lo quiero demostrar porque eso es falta de medidas de bioseguridad. MARSA, aeruginosa, KPC, el Baumani. En gérmenes aislados de vigilancia hospitalaria, igual, E. coli, esta es la misma, perdón, 17, gérmenes para neumonía, Pseudomonas aeruginosa, Baumani, MARSA, KPC. En torrente sanguíneo, igual, Pseudomonas aeruginosa, KPC, ¿no? Estafilococcus. Germen de infección del tracto urinario, coli. ¿Por qué las quería presentar? Esto es lavado de manos. Todas son de contacto, todas. ¿Qué recomendaciones doy? Con esta diapositiva termino. Lo más importante, el uso de bundles, chicas. En todas las áreas. Jefas. Comités. Implementemos bundles en nuestros servicios. Bundle para todo. Bundle para evitar IAS. Bundle para inserción de catéteres. Bundle para el baño. Bundle para todo. Fluxogramas, checklist. Es lo único que va a hacernos mejor las cosas. Y ahí te incluyo todo, ¿no? Sencillo. Lavado de manos. Extremadamente medidas de bioseguridad, ¿no? Y etcétera, porque para todos los procedimientos hay diferentes.
Abastecimiento adecuado y oportuno de insumos. Eso es tan importante. Cuando no tienes, ¿cómo lo vas a hacer? Y uso racional de antimicrobianos. Uso de mapa microbiológico por área y por servicio. Ojalá que epidemiología me esté escuchando para que esto se dé, no como de cada periodo de tiempo. Existe también un protocolo para eso. Quiero agradecer y disculpar nuevamente mi ponencia, el retraso de esta. Espero que les haya servido y les agradezco mucho haberme puesto en esta tan prestigiosa e internacional, a ese nivel de estos ponentes tan maravillosos que hemos tenido. Muchas gracias.